En un rincón olvidado del cosmos, la nave de exploración Orión se encontró con una anomalía que desafiaba toda comprensión. Lo llamaron el campo de distorsión espacial. No era un agujero negro, ni una nebulosa, sino una región donde el tejido mismo de la realidad parecía ondular, creando espejismos de estrellas que no existían, y silencios donde debería haber ruido cósmico. El capitán Elara Vance, una veterana de 100 viajes interestelares, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la nave. Algo, en ese campo la llamaba. Desoyendo los protocolos y las advertencias de su tripulación, Elara ordenó una aproximación cautelosa. Ann quería entenderlo. Para ella, el universo no era solo un mapa para navegar, sino un poema para ser descifrado. Al entrar en el campo, los instrumentos de la Orión enloquecieron. El tiempo a bordo comenzó a fluir de manera errática. Un segundo podía estirarse hasta convertirse en una hora, y un minuto podía pasar en un abrir y cerrar de ojos. La tripulación experimentaba destellos de sus pasados y visiones fugaces de futuros posibles. La confusión era total. Elara, sin embargo, se sentía extrañamente lúcida. En su mente, las voces del campo no eran caóticas. Irren, susurros, fragmentos de pensamientos y emociones de incontables seres que habían pasado por allí a lo largo de ianes. El campo no era una anomalía física, sino una conciencia, una vasta biblioteca de experiencias, una red de memoria cósmica. La nave no estaba viajando a través del espacio, sino a través de la historia misma de la vida en el universo. La primera oficial, Kellen, un pragmático hasta la médula, intentó convencerla de dar la vuelta. Capitana, estamos perdiendo el control. Esto es un suicidio. Pero Elara vio más allá del peligro. Vio una oportunidad única. ¿Qué pasaría si pudieran comunicarse con esa conciencia? ¿Qué secretos podrían aprender? Decidió apagar los motores principales y dejar que la nave se dejara llevar por las corrientes del campo, confiando en su intuición. Fue entonces cuando las visiones se intensificaron. Elara no solo veía su pasado, sino que lo revivía. La despedida de su familia en la Tierra, el día que se graduó de la academia, el rostro de su mentor perdido en una misión anterior. Cada recuerdo era dolorosamente real. Pero no estaba sola. La conciencia del campo le mostraba que estas experiencias, el amor, la pérdida, la ambición, no eran únicamente suyas, eran universales. Vio a una criatura de silicio en un planeta lejano, lamentando la pérdida de su progenie, a una civilización gaseosa celebrando la creación de una nueva estrella, a un ser de pura energía sacrificándose para salvar su clúster. Se dio cuenta de que el campo era un nexo, un lugar donde todas las historias, todas las vidas, se entrelazaban. No era un simple archivo pasivo, sino un organismo vivo, que sentía y recordaba. La distorsión espacial era el eco de miles de millones de risas y llantos, resonando a través del tiempo. Kaelen también comenzó a verlo. En los monitores parpadeantes, no veía datos sin sentido sino patrones. Patrones que se asemejaban a redes neuronales, a la estructura de una galaxia, a la partitura de una sinfonía. Elara se acercó a la consola principal, cerró los ojos, y en lugar de intentar analizarlo, simplemente escuchó. Abrió su propia mente, sus propios recuerdos, y los ofreció al campo. No como una intrusa, sino como una participante. Les ofreció su propia historia, la de una niña que soñaba con las estrellas, la de una mujer que había dedicado su vida a explorarlas. Quería que el campo la entendiera, de la misma manera que ella estaba empezando a entenderlo. La respuesta fue instantánea y abrumadora. Una ola de comprensión pura inundó la nave. No more, en palabras sino en sentimientos, en paz dan unidad, en pertenencia a la tripulación. Antes presa del pánico, se quedó en silencio. Cada uno sintió una conexión profunda, no solo con el campo, sino entre ellos. Vieron sus propias vidas reflejadas en las historias de extraños de mundos lejanos. El miedo fue reemplazado por una profunda empatía. Se dieron cuenta de que todos, sin importar su forma o su origen, compartían la misma búsqueda de significado. El campo no era una distorsión, sino una corrección a la ilusión de que cada individuo, cada especie, cada mundo,
está separado. Era un recordatorio de que todo en el universo está conectado, de que cada acción, cada pensamiento, resuena a través del cosmos. La verdadera naturaleza de la realidad no era la distancia y el vacío, sino la interconexión y la memoria compartida. Era una verdad tan simple y a la vez tan profunda que cambió su percepción del universo para siempre. Con esta nueva comprensión, el Ara supo qué hacer. Reactivó los motores, no para huir, sino para navegar con las corrientes del campo. La Orión ya no luchaba contra la anomalía, sino que bailaba con ella. Los instrumentos se estabilizaron, mostrando ahora un mapa, no del espacio físico, sino de las corrientes de conciencia que fluían a través de él. Aprendieron a navegar por los recuerdos, a leer las emociones del cosmos como un marinero lee el viento y las estrellas. Pasaron lo que parecieron días, o quizás siglos, explorando los rincones más profundos de esta biblioteca cósmica. Vieron el nacimiento de galaxias, desde la perspectiva de la energía primordial que las formó. Experimentaron la extinción de especies, desde el punto de vista de la última de su estirpe. No eran meros observadores, eran partícipes de la gran narrativa universal. Y al hacerlo, se encontraron a sí mismos. Comprendieron que su propia existencia no era un evento aislado, sino un capítulo vital en esa historia interminable. Finalmente, el campo comenzó a disiparse. La Orión emergió al otro lado, en un sector del espacio conocido. Pero el universo ya no era el mismo para ellos. El silencio del vacío ya no parecía vacío, sino lleno de los susurros de historias no contadas. Las estrellas distantes ya no eran solo puntos de luz, sino los hogares de innumerables vidas, cada una con su propia epopeya. Regresaron a la Tierra. Su informe oficial fue clasificado, considerado demasiado increíble para el público. Hablaron de una anomalía gravitacional y temporal, usando la ciencia que conocían para describir algo que iba más allá de ella. Pero entre la tripulación de la Orión, la verdad permaneció. Habían tocado el alma del universo, y éste los había tocado a ellos. El Aravans nunca volvió a ser la misma. Ya no veía el espacio como un lugar a conquistar, sino como un hogar a comprender. Se convirtió en una filósofa tanto como en una capitana, enseñando a las nuevas generaciones de exploradores que el mayor redescubrimiento no se encuentra en nuevos planetas o estrellas, sino en la conexión que compartimos con todo lo que existe. El campo de distorsión espacial se convirtió en una leyenda, un mito entre los viajeros estelares. Pero para aquellos que estuvieron allí, fue el momento en que dejaron de ser simples exploradores del espacio y se convirtieron en parte de su memoria eterna. Se dieron cuenta de que no estamos simplemente en el universo, somos el universo, experimentándose a sí mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan las historias que te hacen pensar y sentir, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima exploración a los confines de la imaginación. Hasta la próxima.